nuestro. El miércoles se suspendió porque estaba en ese posgrado y el viernes pasado habíamos empezado a estudiarlos, a mirarlos un poquito a los transistores. Habíamos visto dos videos. Ahora vamos a continuar viendo los videos. Después vamos a ver unos apuntes que yo armé para ustedes. Está publicado en el campus virtual. Y ahí paralelamente vamos a ir viendo unas simulaciones en LibWire para entender el funcionamiento de este componente. Paralelamente también vamos a ir delineando el trabajo práctico número 3, que dicho sea de paso, estamos bastante atrasados con los prácticos. Estamos por hacer el práctico 3 y ya está por terminar el primer cuatrimestre. O sea, vamos lento. Así que bueno, veamos el videito del gallego que está bueno. Esto lo van a encontrar ustedes en el aula virtual. Ya habíamos visto estos dos, habíamos visto las zonas de trabajo. Y en este primer práctico que vamos a hacer de transistores, lo vamos a ver al transistor como interruptor, o sea, como una llave. Es cortito ¿no? Hola y bienvenidos. Vamos a ver una aplicación de los transistores, la más sencilla de todas, las que más se usa. La aplicación que más se ve del transistor. Es el transistor como interruptor, ¿de acuerdo? Es muy sencillito, vamos a verlo y voy a ver varios circuitos para que veáis cómo funciona y cómo puedo utilizarlo como interruptor. Pero primero quiero que veamos el problema. ¿Para qué se usa? ¿En qué situación lo necesito? ¿Cuándo me lo voy a encontrar? ¿Vale? Imaginaos que tengo que encender una lámpara, un motor o algo así. Pongamos que una lámpara, ¿de acuerdo? Una lámpara que pongamos que funciona a 12 voltios, ¿ok? Y que esa lámpara voy a encender o apagar con algún tipo de circuito. Pongamos, por ejemplo, un circuito integrado o cualquier otro circuito que vaya a encender o apagar la lámpara automáticamente. Bien, lo normal es que el integrado pues funcione, esté alimentado con 5 voltios y masa, con lo cual lo más que va a poder dar es dar 5 voltios. Con lo cual, si este entrega 5 voltios a una lámpara, por ejemplo, que necesita 12 voltios para encenderse, esto no se enciende, evidentemente. ¿De acuerdo? No funciona. ¿Vale? Entonces me diríais, bueno, entonces en vez de poner una lámpara de 12 voltios, pongamos una lámpara de 5 voltios. Porque como los integrados, esto probablemente esté alimentado a 5 voltios sin masa, a ver, luego hay integrados que están alimentados a 12 y a 20 y a 18 y depende, ¿no? Pero lo típico es a 5 voltios, pues venga, voy a comprar una lámpara de 5 voltios. Pongo una lámpara de 5 voltios, le pongo aquí los 5 voltios, es decir, una salida de 5 voltios, aquí 5 voltios, y resulta que no se enciende, o que se enciende un poquito. ¿Por qué? Porque las lámparas, además, las lámparas o los LEDs o los motores o lo que sea, además de una tensión de trabajo, necesitan una corriente para funcionar. Si no tiene esa corriente, no dan. ¿De acuerdo? Por ejemplo, pongamos que esta lámpara necesita, yo que sé, 10 miliamperios. 10 miliamperios para lucir, como un LED, por ejemplo. Sin embargo, el integrado, por algún motivo, bueno, porque suele ser así, solo te da 1 miliamperio. Entonces, vale, dices, ok, este me está dando 5 voltios, que es la tensión que trabaja, pero está trabajando, pero para trabajar óptimamente necesita 10 miliamperios y este solamente entrega 1 miliamperio. Eso es un problema. No va a lucir suficientemente, igual luce pelín, insuficientemente. ¿Vale? Entonces decís, bueno, profe, pues ya está. Y esto incluso sabiendo que las fuentes, aunque de 5 voltios, a lo mejor te puede estar, la fuente es capaz de entregar, yo que sé, 100 miliamperios. ¿Vale? La fuente sí es capaz de darlos, pero el integrado no es capaz de dar más que uno. Es decir, vale, pues ya sé, profe, voy a comprar uno, yo que sé, de 5 voltios y de 1 miliamperio. ¿Vale? Como esto se vende con 5 voltios y masa, esto va a dar mis 5 voltios y 1 miliamperio. Y dices, pues perfecto, esto ahora sí luce. ¿De acuerdo? Perfecto.
situación, ¿cómo se hace? Sí funciona. ¿Ok? Incluso podría, y muchas veces lo hacemos así, por ejemplo con los LEDs, dices, pues he comprado una lámpara pues, que es de 2 voltios y 1 miliamperio. Dices, pues vale, pues acá, esto como lo alimento con 5 voltios, y esto me va a dar 5 voltios, 1 miliamperio, dices, pues el miliamperio lo da. Ahora los 5 voltios que hay aquí se pueden cargar la lámpara. ¿De acuerdo? Si es un LED que trabaja con 2 voltios, un LED ya sabéis que lo pintamos así. Con una flechita, un rayo. Si un LED tiene 2 voltios, trabaja 2 voltios y metes 5 se quema. ¿De acuerdo? Entonces hay que hacer algo aquí. Como es más bajo 5, aquí es más alto, no voy a hacer nada, pero aquí que es más bajo, sí, puedo poner una resistencia de protección que se coma la tensión sobrante. Es decir, si aquí hay 5 voltios, pues le pongo una resistencia aquí, en la que caigan 3 voltios, entonces aquí habrá 5 voltios, aquí habrá 2 voltios, aquí habrá 0 voltios, ¿no? Entonces pongo una resistencia una resistencia para que caigan 3 voltios. ¿De cuánto? Pues la resistencia muy fácil. V es igual a I por R, ¿no? Tengo la V que cae, tengo la I que quiero que pase, me falta la R, con lo cual la R es V entre I, es decir, 3 entre 1 miliamperio me da 3K. Pues con una resistencia de 3 kΩ sería suficiente para proteger ese diodo o la lámpara que yo ponga ahí y que no se queme. ¿Ok? Ese es cuando tengo que atacar, dirigir el drive de una lámpara, de un motor, de cualquier actuador, de acuerdo, una válvula, una electroválvula, cualquier cosa. Si es más grande no puedo, o si necesita más corriente no puedo, solamente si es igual o más pequeña. Entonces, para este problema está la solución, aquí me falta una cara, está la solución de los transistores. ¿Vale? Vamos a ver cómo funciona. ¿Dónde está el paño infinito que super absorbe? ¡Acá está! Proba Pampers Super Sec. Bueno, ahí está planteado el problema y aquí viene el transistor como solución. Aquí van a ver ustedes que el transistor funciona como una llave que abre y que cierra. Bien, vamos a ver cómo acoplamos esa tensión que yo dispongo para encender o apagar una lámpara, por ejemplo, a través de un transistor. Vamos a ver. Primero, recordar, un transistor podría estar en 3 modos: activa, saturación y corte. Saturación y corte son los 2 modos que se utilizan para emplear el transistor como interruptor. Dijimos, corte y saturación. Corte era cuando la tensión base emisor, esta tensión de aquí, desde la base hasta el emisor, desde aquí hasta aquí, esta tensión, es menor a 0,6, entonces ocurre que esto es como un interruptor abierto. El transistor se comporta como un circuito abierto, ¿de acuerdo? Y cuando meto una tensión V base emisor suficientemente grande, mayor de 0,7 o así, entonces el transistor se satura, ¿vale? Y se comporta como un cortocircuito. Entonces, pongamos por ejemplo aquí que tengo, pues eso, 0 voltios. Si tengo aquí 0 voltios, desde la base del emisor, que aquí también hay 0 voltios, pues es menor de 0,6, con lo cual el transistor se comporta como un circuito abierto. No puede pasar la corriente en el circuito de potencia. Digamos que este es el circuito de control, el circuito de potencia no puede pasar corriente, y cuando la corriente no puede pasar, pues no pasa ni por aquí, ni por aquí, ni por aquí se mueve ningún electrón. ¿De acuerdo? Los electrones solo circulan, son como Alonso, el de los coches o motos, no sé. Si el circuito no está cerrado, él no se va a echar a correr con la Fórmula 1. Solo si está cerrado, echa a correr los electrones. Si no, no corre nadie. ¿De acuerdo? Con lo cual, al no correr corriente por toda esta rama o esta malla, pues por aquí, por esta lámpara, no pasa corriente, con lo cual no luce. ¿De acuerdo? Está perfectamente apagada. ¿Qué pasa si de repente aquí le meto una tensión? De hecho, la tensión del colector emisor, ojo al dato, interesante para el polímetro, la tensión del colector al emisor, desde aquí hasta aquí, ¿cuánto es? Pues aquí hay 0, y aquí ¿qué tensión hay? El colector, pues 12 voltios. ¿Por qué?
Porque si no hay corriente, la tensión, esto es una resistencia. ¿Qué resistencia cae, qué tensión se pierde en esta resistencia? I por R. ¿Cuánto es la I? 0. 0 por R por 0. No se pierde tensión, por lo cual si aquí había 12 voltios, aquí va a haber 12 voltios, aquí y aquí. Por lo cual si aquí hay 12 voltios, aquí hay 0, pues la tensión por el emisor es 12 voltios. ¿Ok? Bien. ¿Qué pasa si eso es el interruptor abierto, en corte? La lámpara no luce. ¿Qué pasa si de repente le meto aquí, en vez de 0, pues por le meto 0,7 voltios? Entonces la tensión colector emisor ya es de 0,7. Entonces, ¿qué ocurre? Que el transistor se convierte en un cortocircuito, un interruptor cerrado. ¿Vale? ¿Qué pasa aquí? Que la tensión colector emisor es prácticamente 0. Si me dice el polímetro dará 0,1, 0,2, 0, depende de lo que esté. ¿El momento de las monedas digitales ya pasó? Últimamente, las más conocidas bajaron un poco de precio, pero si miramos la película con... Está prácticamente en 0. ¿De acuerdo? Está cortado porque estos dos están tocándola más. ¿Vale? Entonces, en ese caso, ¿qué ocurre con la corriente? Sí circula corriente. Ahora sí que circula corriente. Está circulando la corriente tan pichi por todo el circuito dando vueltas y vueltas. Ya está circulando la corriente. Esto ya es muy viral. Ahora sí que pasa corriente, por lo cual ahora sí que luce, o se mueve si es un motor, o cierra la válvula o lo que sea. El actuador sí que actúa y entonces luce. ¿Vale? ¿Cuánto cae aquí? Pues aquí cae 0, pues aquí caen los 12. Los 12 voltios y los 10 miliamperios. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué 10 miliamperios? Porque este chupa 10 miliamperios, necesita 10 miliamperios para lucir. ¿Y la fuente cuánto da? La fuente da lo que le pidas, depende, hombre. Toda fuente tiene, como toda la electrónica, todo tiene su límite. Pero a lo mejor esta fuente es capaz de aguantar 10 amperios o 1 amperio. Es decir, 1000 miliamperios. ¿De acuerdo? ¿Significa que la fuente va a dar 1 amperio? No, no, no. La fuente da 12 voltios y cuánta corriente, tanta como le pidas. Este le va a estar pidiendo 10 miliamperios, con lo cual le va a entregar 10 miliamperios. ¿Vale? Si le enchufas una lámpara, un motor que gasta 100 miliamperios, pues se le dará 100 miliamperios, lo que le pidas. Una fuente le da sus 12 voltios. ¿Y la corriente cuánta? La que le pidas. ¿Vale? Siempre tiene su máximo. ¿De acuerdo? Con lo cual, al final lo que hemos hecho ha sido manejar este interruptor, clink, clank, clink, clank, clink, clank. Con 0 se me abría. Con 0,7 se me cierra. Con 0 se me abre y se me apaga la luz. Con 0,7 se me cierra y se me enciende la luz. Con lo cual he conseguido manejar una lámpara que trabaja con 12 voltios con una variación de 0 a 0,7 voltios. Guay. Lo que pasa es que lo normal es que yo a lo mejor lo quiero manejar, en vez de con 0 y 0,7, lo quiero manejar con 5 voltios, que es lo típico que hace un integrado. Bueno, no pasa nada. Si tú tienes un integrado, un chip, una cucaracha, que te da o 0 o 5 voltios, y tú lo quieres conectar aquí, pues claro, lo que pasa es que si lo conectas así directamente, esto lo voy a dibujar como es el transistor. Antes que veamos esto, quiero mostrarles también unos apuntes que están en el aula virtual. Que habla de los transistores. Aquí lo define como un dispositivo electrónico semiconductor que cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador. Así lo vamos a ver nosotros ahora. O como rectificador. El término transistor es la contracción en inglés de transfer resistor, que significa resistencia de transferencia. Actualmente se encuentra prácticamente en todos los aparatos electrónicos de uso diario. Radios, televisores, reproductores de audio, video, relojes de cuarzo, computadoras, lámparas, fluorescentes, tomógrafos, teléfonos celulares, etc. Y después hay una clasificación de los transistores. En general, se clasifican en dos tipos, uno que se llaman bipolares y otro que son unipolares o de efecto de campo. Nosotros vamos a arrancar estudiando estos bipolares. Se llaman bipolares porque si uno estudia molecularmente la constitución de las corrientes que
decir, que están en juego, se deben tanto a portadores de carga eléctrica positiva y negativa. O sea, electrones negativo y hueco, que se lo considera positivo, que en realidad el hueco es una falta de electrón. Dentro de esos bipolares hay de dos tipos, uno que se llaman NPN y otro PNP. Y ese nombre viene de la constitución de los componentes de los materiales. Son materiales semiconductor tipo N, que está en medio, hay un semiconductor de tipo P y después se repite otro N. En cambio el PNP es al revés. Todo lo que funciona en un NPN también funciona en un PNP. Normalmente se empieza el estudio con los transistores NPN, pero eso no quiere decir que sean los únicos bipolares que hay. Están también los PNP. Y en estos dos, todo lo que ocurre en el NPN ocurre al revés en el PNP. Estos son los que mayor cantidad de uso tienen, pero estos también existen. Ahora, en los transistores que son unipolares, que aprovechan un efecto que se llama efecto de campo, específicamente es un campo eléctrico, que se aprovecha, digamos, las características que se presentan ahí como campo eléctrico. No sé por qué me aparece eso. Ahí está. También tiene una subdivisión, unos que se llaman de unión. Efecto de campo en inglés viene, sería FET, Field Effect Transistor. Hay unos JFET, J viene de junction, que significa unión. Y a su vez hay de dos tipos, uno que tiene canal N, otro que tiene canal P. Y después otros, que se le llama MOS, por la constitución que tiene, es metal, óxido, semiconductor, MOS. También hay de dos tipos, uno que tiene canal N y otro que tiene canal P. Ya vamos a estudiar esto un poquito más en detalle cuando terminemos de ver los transistores bipolares. Pero esto es para que tengan una idea de la clasificación. Acá está la representación de un transistor bipolar de unión. Tiene tres terminales, ya hemos visto, base, colector, emisor. En los NPN hay una flechita que siempre la flecha la lleva el emisor. Nada más que en el NPN la flecha sale. En cambio en el PNP la flecha entra. Los terminales tienen los mismos nombres. La circulación de corriente son exactamente al revés. En el NPN la corriente por la base entra y la corriente entre colector y emisor va desde el colector hacia el emisor. En cambio en el PNP es al revés, la corriente en la base sale y la corriente entre colector y emisor va desde el emisor hacia el colector. Bueno, esa es la definición. Después en los apuntes, a mí me ha parecido interesante poner una analogía con un circuito hidráulico. Es muy sencillo, yo les cuento hoy en qué consiste. Ustedes tienen que imaginarse que por acá llega un líquido y hay dos tuberías, una más ancha que la otra. Ese caudal puede hacer mover acá, imagínense ustedes que es como fuera acá está una palanca que tiene un punto fijo acá. Y esto, gracias al caudal que entra por acá, la puede mover esta barra para abajo. Al moverla para abajo, la corre, a este tapón lo corre. Entonces al correrlo deja pasar el caudal de esta tubería que se llama colector.
y por acá se recibe el caudal proveniente del colector y del emisor. Acá hay una llave, un grifo, a donde nosotros podemos abrir el grifo. Entonces vamos a manejar la cantidad de agua, supongamos que sea agua, que cae por acá. Obviamente que cuando mayor cantidad de agua caiga por acá, más la va a abrir más lo va a empujar a esa palanca. Entonces más va a abrir este tapón y más va a ser la corriente que circula entre colector y emisor. Entonces, si vos cerrás completamente la válvula esta, gracias a este resorte, esa palanca queda en esa posición horizontal y ahí el tapón lo tapona completamente al caudal que llega por el colector. Entonces, ¿qué corriente va a haber? O sea, ¿qué circulación de agua va a haber entre el colector y emisor? Ninguna, porque está taponado acá. En cambio, si vos empezás a abrir algo que en realidad tiene 3 dimensiones, o sea, esto es un volumen. Lo importante de todo esto es que hay una zona con material tipo N, hay otra zona con material tipo P y hay otra zona con material tipo N. De ahí se le hacen unos contactos hacia el exterior para que eléctricamente se los pueda polarizar. Esto se llama emisor, esto se llama base y esto se llama colector. En el transistor PNP es exactamente al revés. Esto es P, esto es N y esto es P. Este es un corte transversal simplificado, ¿no? Hay un montón de explicaciones, digamos, para ver el funcionamiento del transistor. Pero lo importante de todo esto es entender que cuando el transistor no está ni cortado ni saturado, esta igualdad se cumple. Que la corriente por la base sale por el colector, pero multiplicada por un factor, que es un factor de amplificación, beta se llama, HFE también. Ustedes en los manuales con las características de los componentes, el fabricante les tiene que decir cuánto vale el beta. De todas maneras, el beta no es una cantidad, el beta que te dan es un beta promedio, porque en realidad ese beta va cambiando de acuerdo a las distintas corrientes de base que haya. Inclusive, hasta dentro de un mismo transistor, fabricado por la misma empresa, el mismo día, tienen variaciones en esto. Porque ese factor beta depende de la constitución física real que tiene esto. Esto acá está representado en 2 dimensiones, pero en realidad esto tiene 3 dimensiones, tiene un volumen. Entonces, los esfuerzos en la fabricación son de hacerlo a todos exactamente iguales, pero no son todos exactamente iguales. Hay variaciones por distintos motivos, ¿no es cierto? De todas maneras, ya van a ver que en los circuitos electrónicos siempre se arman circuitos de forma tal que los parámetros más importantes del circuito sean independientes del valor del beta. Lo importante es que haya un transistor o un componente que cumpla las funciones. Pero supongamos que sea un amplificador, que la ganancia del amplificador no dependa del beta de los transistores, porque si depende del beta del transistor, cuando yo tengo que hacer un reemplazo porque el componente se ha dañado, tendría que buscar un transistor exactamente igual, y eso no va a conseguir nunca. Entonces lo que se hace es armar circuitos electrónicos a donde las ganancias, supongamos en los amplificadores, o las características más importantes del circuito, no dependan de estos valores. Y de hecho se lo ha logrado, porque actualmente si uno tiene que hacer una reparación de un equipo electrónico y tiene que cambiar un transistor,
lo que tiene que hacer es fijarse si el nombre, las características, y compra uno con las mismas características, pero no son exactamente las mismas, el mismo beta. Porque esto depende de las características físicas que tiene el componente. Ahora, las características del circuito donde está son independientes del valor del beta. Después viene una forma de identificar los terminales. Eso está lindo, pero por ahora no lo vamos a ver. Ahí está explicado cómo se hace para identificar los terminales de un transistor. Cuál es la base, cuál es el colector, cuál es el emisor. Esto sí es importante y bastante complicado de entender, que son las características de entrada y las características de salida. Ustedes ven que es un componente que tiene tres patitas. Pero supongamos que vos querés encontrar la forma en que se vinculan esas corrientes y esas tensiones. Porque aquí vos, por ejemplo, tenés tensión de base a emisor, desde aquí hasta aquí. Tensión de base a colector. Y tensión de colector a emisor. Y tenés corriente de colector, tenés corriente de emisor y corriente de base. O sea, son tres tensiones y tres corrientes que hay que estudiar a ver cómo se vinculan. Entonces, si vos te pones a ver, a esto se le llama circuito de entrada, al de la base. Entonces, si nosotros queremos graficar cuáles son las características de entrada del transistor, habría que hacer este ensayo. Graficar la corriente de base en función de la tensión de base emisor, pero con la condición de mantener constante la tensión entre colector y emisor, porque en realidad esa corriente depende de la tensión en la base y de la tensión entre colector y emisor. Eso nos estaría dando a nosotros la gráfica de una superficie, porque son tres variables, ¿ves? Y de base, tensión de base emisor, tensión de colector emisor. Entonces, para poder graficar en dos dimensiones algo que es de tres dimensiones, lo que se hace se arman familias de curvas. O sea, se mantiene constante la tensión de colector emisor y de ahí se estudia la variación que hay de la corriente de base en función de la tensión de base emisor. Y sale esta gráfica, manteniendo constante la tensión de colector emisor. Vos haces un ensayo con un determinado valor de tensión de colector emisor. Después aumentás esa tensión de colector emisor y volvés a hacer el mismo ensayo. Y así vas obteniendo distintas curvas para distintos valores de tensión de colector emisor. Las características de entrada de un transistor son unas curvas muy parecidas, por no decir igual, que la curva de un diodo. ¿Se acuerdan cómo era la curva de un diodo? La corriente de cuando está polarizado en directa, ¿no? La corriente en función de la tensión. Si vos subís la tensión de colector emisor, estas curvas se desplazan muy ligeramente hacia la derecha. Si vos subís, pero se puede considerar de que esta es la respuesta de un diodo. O sea que entre base y emisor hay un diodo. Se puede considerar eso. Las características de salida pasa más o menos lo mismo. Acá queremos estudiar cómo es el comportamiento de la corriente de colector en función de la tensión entre colector y emisor. Pero como eso es decir, no es de dos dimensiones, depende de, son tres variables que se relacionan. La corriente de colector es función de la tensión de colector emisor y de la corriente de base. Entonces, se hacen ensayos para distintos valores de corriente de base. Y se llega a una familia de curvas
que está representada acá. Entonces, ¿qué se hace? Se pone una determinada corriente de base, supongamos 1 microampere, y se empieza a subir la tensión de colector emisor y se mide la corriente de colector. Se obtiene esta gráfica. Al principio, cuando sube la tensión de colector emisor, se ve que sube la corriente de colector hasta que llega un punto en que ya no sube más. Por más que vos sigas subiendo la tensión de colector emisor, la tensión de colector emisor, la corriente en el colector no sube más, se mantiene ahí en un valor. Ahora, si vos haces un incremento en la corriente de la base y lo vuelves a hacer el mismo ensayo, vas a obtener esta respuesta. Es parecida, pero desplazada hacia arriba. Y si seguís subiendo la corriente de base, vas a ver que el ensayo te da esto. Hasta que llegas a un punto en el cual, por más que vos sigas subiendo la corriente de base, ya esta máxima corriente de colector no va a subir más. Ahí está el transistor saturado. Entonces ahí se distingue las tres zonas de tratamiento, de funcionamiento, perdón, del transistor. Esta zona con corriente de base igual a 0 se llama zona de corte o bloqueo. Esta zona donde se dan estos valores se llama zona de saturación. Y toda esta zona cuadrada es la zona activa, que es donde se produce la amplificación. Bueno, hasta ahí veamos esto. Yo tengo abierto el programita LibWire y acá tengo unos cuantos circuitos. Por ejemplo, este es muy sencillo. Hay una fuente de alimentación de 12 voltios. Hay un transistor que es el tipo NPN, bipolar. Acá le puse un diodo LED con una resistencia de 560 ohmios. Este sería el circuito de colector. El emisor a masa, o sea, al potencial negativo. Y en la base, colgado de la misma tensión de 12 voltios, con un resistor fijo de 150K y uno variable de 1 mega ohmio. Acá también pongo un amperímetro para medir la corriente que circula por ahí y ver cuál es la corriente que va a circular por el colector y la tensión que va a aparecer en el colector emisor. Y aquí vamos a ver las zonas de funcionamiento del transistor. Si uno larga la simulación, va a ver que si vos le subís el valor de esta resistencia al máximo, mira cuánto está circulando por acá, 5,28 microamperes. Voy a poner que se vea mejor. Ay, bien. No sé qué he hecho, ahí está. Acá la luz del LED es chiquita. Está circulando 1,63 miliamperes en el circuito del colector. La tensión del colector emisor está muy próxima a los 12 voltios. Pero si yo le bajo la resistencia de este resistor variable, voy a estar incrementando la corriente de base. Entonces ustedes van a ver cómo comienza a subir la corriente de colector y el LED empieza a encenderse con más intensidad. Observen cómo va subiendo la corriente de colector y sube la corriente de base.
En realidad, la corriente de colector sube porque sube la corriente de base. Bueno, ahí le estoy haciendo circular 16 mA en el diodito LED. Si voy subiendo la corriente, perdón, disminuyendo la corriente de base, subo la resistencia. Ven ustedes cómo el LED comienza a disminuir su intensidad de luz. 5 microamperes, aquí apenas 1,63. Bueno, esto es para que vean. Ahí también se podría calcular el valor del beta que tiene este transistor. A grandes rasgos, si yo le meto 75 microamperes, obtengo 16 miliamperes. ¿Cuánto es la ganancia de corriente? Bueno, no sé. Será algo así como 300. No, como 800. Ahí es un corazón que late. Ah, 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 ah. Bueno, ¿está comprendido eso, chicos? ¿Tienen alguna pregunta o comentario? Hola. ¿Ninguna pregunta? Hola, ¿cómo anda? Sí, bien. Veamos, ¿a cuánto cree que caiga? Veamos. Total, aquí no vamos a romper nada. Mira, máxima. Ahí está cortado el transistor. Y aquí está saturado. Cortado, saturado. Siempre va a haber límite. Ustedes tienen la posibilidad con el software este, o con cualquier software de simulación, de hacer las pruebas que se les ocurra y no van a romper nada. Es distinto cuando vos lo tenés que armar al circuito físicamente, ahí sí podés romper cosas. Entonces tenés que estar con mucho cuidado. Pero aquí no, vos vas a hacer medio lo que se te ocurra y probá. Total. Pero lo correcto sería que vos hagas cálculos antes de, específicamente por los valores de resistencia, ¿no? Que tenés que poner. Ahí nosotros en el laboratorio tenemos una plaquetita muy sencilla, a donde se ve claramente esto. O sea, tiene un potenciómetro de 1 mega, qué sé yo, vos lo varía el potenciómetro y ves cómo la luz del LED va variando. ¿Preguntas? Ninguna. Listo con este entonces. ¿Por qué se llama, por qué le dicen bipolar, profesor? Hay otros que son tipo tripolar, hay otro. Hay de dos tipos, bipolar y unipolar. El bipolar, las corrientes que están en juego en ese transistor que es bipolar, es debida a electrones y a huecos. En cambio, los transistores que son unipolares, las corrientes están formadas por transistores o huecos. Con transistores, electrones o huecos. No por los dos, por uno de los dos. Entonces, como está en movimiento, únicamente cargas con eh, de una polaridad, se le llama unipolar. Ya van a ver cuando veamos la constitución física de los FET, van a ver que eso realmente es así. Únicamente circulan o electrones o huecos, no los dos. Bueno, este otro circuito es un circuito donde hay un pulsador acá, o sea que es un pulsador normalmente abierto.
Si vos lo pulsás, cierra el circuito. Si vos dejas de pulsarlo, se abre el circuito. Entonces aquí lo estamos haciendo trabajar a este transistor como una llave. Porque cuando no tiene corriente de base, el transistor abre. Y cuando vos pulsás, le estás inyectando corriente en la base, entonces el transistor va a saturar. ¿Y eso cómo lo vas a ver? ¿O cómo te vas a dar cuenta? Acá este LED se prende o se apaga. Si lo simulamos, ahí vas a ver que el LED está apagado. Si pulso, prende. Si dejo de pulsar, apaga. Esto sería como un timbre. Eh, eh, eh. Ahora, ¿qué ventaja tiene esto? Porque ustedes dirán, y bueno, da lo mismo que pongas el pulsador aquí, que lo pongas aquí, y lo va a estar haciendo prender y apagar al LED este. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque el nivel de corriente que circula por acá es mucho más grande que el nivel de corriente que circula por acá. Entonces el pulsador trabaja con menos corriente, entonces va a ser más chico, más barato, se va a desgastar menos, porque por aquí el nivel de corriente ustedes han visto el orden de los microamperes. En cambio aquí, dependiendo de la carga, la corriente puede llegar a ser bastante más grande. Entonces tener un circuito de este tipo es muy ventajoso. Ahí el transistor está trabajando en corte y en saturación. Cuando está cortado, la tensión entre colector y emisor está muy cercana a la tensión de alimentación de la fuente. Y cuando está saturado, el conjunto, resistencia en serie con el LED. Buena pregunta, buena pregunta. Sí, así es. Tiene total razón usted. Porque en realidad, este, todos los transistores que son NPN se los representa así. Pero no son todos los transistores NPN iguales. No, 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 no. Por eso es que ustedes en el trabajo práctico, que de paso lo vamos a ir confeccionando, este va a ser el trabajo práctico número 3, ¿no es cierto, ingeniero? Ingeniero Páez. Sí, sí, número 3. Bien. ¿Por qué con negrita? No. No es negrito el ingeniero. Ciclo lectivo 2021. Práctico número 3. Transistores bipolares en conmutación. Fecha límite. Qué gran pregunta. Hoy es 11. Hoy es 11 de junio. ¿Para cuándo lo ponemos, ingeniero? Para el 25. Sí, Dale. sí, está bien. 25 de junio. Bueno, esto tienen que llenar ustedes, ¿no? El legajo de ustedes, el nombre de ustedes y el correo electrónico. Yo lo voy a poner el institucional. Ahí está. En la primera pregunta, ustedes tienen que hacer un trabajito de investigación, podríamos llamarle, a donde tienen que decir cuáles son las especificaciones más importantes de los TBJ. En esos apuntecitos que yo les prestaré un poquito más adelante, habla de el SOAR. ¿Qué es el SOAR?
Nosotros ahí en la facultad teníamos un equipo de fútbol en el campeonato interno y el nombre del equipo de fútbol era SOAR. Y todos nos preguntaban, ¿qué significa SOAR? Es el área de operación segura. Porque los transistores bipolares, en realidad todos los componentes electrónicos, todas las cosas en la vida tienen especificaciones de funcionamiento máxima. En el caso de los transistores bipolares, todos tienen una corriente de colector máxima. Y ustedes la grafican acá, ahí, como I de colector máxima. Más de esa corriente no le tienen que hacer circular por ese transistor. También tienen una tensión de colector emisor máxima. Obviamente que la corriente de colector máxima va a ser cuando el transistor está saturado, ¿no? O sea, está funcionando como una llave cerrada. Y la máxima tensión de colector emisor que puede soportar el transistor es cuando el transistor está bloqueado o cortado. Esto la van a encontrar acá. A su vez tiene una máxima potencia de disipación. Y como ustedes saben, la potencia es el producto de la tensión por la corriente. En este caso es la I de colector multiplicada por la tensión de colector emisor, que es una, ¿cómo se llama esa? Una hipérbola, que hace así, viene de allá, hace así. Cuando se intersectan esas líneas, esas curvas, I de colector máxima, potencia máxima y tensión de colector emisor máxima, esta es la zona de operación segura. Otro parámetro que es importante es la ganancia, HFE o beta. Esos son los parámetros más importantes. La tensión de colector emisor de saturación tendría que ser idealmente 0 voltios. Pero en la práctica es una tensión muy chiquita del orden de los 0,2, 0,3 voltios cuando el transistor está saturado, o sea, cuando se está comportando como una llave cerrada. Debería ser una llave cerrada, la tensión es 0, que es una llave cerrada. El transistor no es una llave perfecta, así que tiene una pequeña caída de 0,2 o 0,3 voltios. Estas serían las características, las especificaciones técnicas más importantes. Por eso es que acá el primer punto del trabajo práctico es eso. Después le pregunta respecto de los encapsulados, y acá hay tres tipos de transistores. Este transistor, el BC548, es un transistor muy popular, es un transistor de señal. Ustedes lo que tendrían que hacer es ir a YouTube, perdón, a Google, y acá le piden hoja de datos del BC548, hemos dicho. Sí, profe. 548. Del BC548. Y ahí Google le va a dar 14.900 resultados en 0,62 segundos. Si ustedes le piden más tiempo, le va a encontrar más resultados, ¿no? Pero bueno, datasheet sería la traducción de hoja de datos. Ustedes la pueden bajar si quieren. También la podemos ver aquí como imagen. A ver, ya está. Y la hoja de datos, ahí está. Ahí está. Este es del fabricante Motorola, ¿no? Ahí hay una fotito. Este encapsulado se llama TO92. Así se llama el encapsulado, es un encapsulado plástico. Y aquí están las características. Por ejemplo, la máxima corriente de colector son 100 mA. Es una familia de transistores BC546, 547 y 548. ¿En qué difieren? En que el 548 aguanta una tensión de 30 voltios, el 547 45 voltios y el 546 65 voltios.
Por aquí debe decir la máxima disipación de potencia es 1,5 vatios. El beta, lo busquemos, si debe figurar, debería decirlo. Ahí está el HF, entre 90 y 270. También tiene un BC548 A, B, C. El C es el que mayor ganancia tiene. Típica te dan, ¿ves? Yo le decía un valor promedio. Aparte también depende de las condiciones. Por ejemplo, este para 10 mA, este para corriente de colector de 2 mA, tiene estos valores. Bueno, hay una hoja de datos, si ustedes hay curvas para... Este es un transistor de señal. Como ustedes ven, las corrientes y tensiones que manejan son bajitas. Acá están las dimensiones mecánicas. Esto es importante cuando vos querés diseñar la plaqueta, a dónde va a ir el componente este, te da las distancias que hay entre una pata y otra pata y cuánto espacio te va a ocupar dentro de la plaqueta. Bueno, así como esa hoja de datos, pueden buscar las que les haga falta. Por ejemplo, en el práctico, te pide de otro transistor que es muy popular, que es TIP 41C. La busquemos para ejemplificar, ¿no? Este encapsulado se llama TO220. Este, como ya se estarán imaginando, tiene una parte que es de plástico y otra parte que es de metal. Eso es para disipar el calor. Y el agujerito es para que se lo monten un disipador más grande en el caso de que haga falta. También están viendo de que es una familia. TIP 41A, TIP 41B, TIP 41C. También está el TIP 42. Bueno, este es otro fabricante, ¿no? Este es ¿cómo se llama? ¿Qué los diferencia como familia, profesor, el voltaje, la corriente? Y bueno, vos has visto en el BC548, A, B y C, este, no, perdón, el 546, 47 y 48 soportan tensiones distintas. El 548 soporta 30 voltios entre colector y emisor máximo. En cambio, el 546 soporta 60 voltios. Y esa característica de soportar más tensión, más corriente, qué sé yo, está íntimamente ligado con este tema. Con la ubicación, el grosor, la cantidad de contaminación que tenga estos distintos materiales. Porque no es lo mismo, puede ser un material tipo N suavemente contaminado o fuertemente contaminado. Bueno, qué sé yo. Esos detalles ya los manejan los fabricantes. Porque así nosotros aquí en estos dos componentes estamos viendo que uno es más voluminoso que el otro y ya te va a enterar por qué. Mira la corriente que soporta. 10 amperes. El otro soportaba 100 miliamperes, ¿no es cierto? Y ahí están las diferencias en cuanto a las tensiones que soporta. Ahora, normalmente los transistores bipolares de más potencia tienen más bajo el beta. Normalmente, ¿no? Este puede disipar 65 vatios, no, debe ser 6,5 vatios. No, 65 vatios es muchísimo. El beta
Acá está el HF. Aparte hay un HF que va con mayúscula, es para continua. En cambio, el HF con minúscula es para pequeña señal. O sea, para la ganancia de la alterna. Mirá cuánto tiene. Máximo 75. El beta, te digo, ¿no? Y bueno, ahí denle una HFE. Ahí están las características mecánicas. Está buena la pregunta. Está buena la pregunta. Lo que pasa es que nosotros no lo vemos así, pero se puede hacer que de hecho hay muchos libros que está desarrollada toda la teoría. Para entender el funcionamiento del transistor se lo mira como un cuadripolo. ¿Sabe lo que es un cuadripolo ustedes? Un cuadripolo es una caja negra Supuesto. a donde se supone que dos patitas de ese cuadripolo, que tiene cuatro polos, dos son entrada y dos son salida. Y se le hacen distintos ensayos con distintas condiciones de entrada y se miden las distintas condiciones de salida y se establecen relaciones entre las corrientes de entrada y las corrientes de salida y las tensiones de entrada y las tensiones de salida y se representan la proporcionalidad, se las representa como con la letra H. Eh, bueno, de ahí viene de una representación por cuadripolo, hay una forma en que se vincula la corriente que entra por la base y la corriente que sale por el colector, se vinculan por ese parámetro que se llama HFE. Y ese HFE es el beta. Por eso se usa indistintamente. Nosotros no lo vamos a estudiar, sí. Yo creo que los chicos que estudian electrónica lo deben estudiar al transistor como con el modelo de parámetros híbridos se llama. De ahí viene la H, de híbrido. Bueno, este, contestar la pregunta del HF de alterna o de continua, qué sé yo, el HF es distinto para alterna que para continua, pero en general se toma un valor promedio para hacer los cálculos. Nosotros no vamos a hacer muchos cálculos porque digamos que la materia no da para eso. Se persiguen solamente los fines de entenderle el funcionamiento de los componentes en esta primera parte y después el funcionamiento de los circuitos en la segunda parte. Y por último, acá en el práctico le pide del 2N3055 que es un transistor de potencia. Este es de mediana potencia. Ustedes han visto que puede manejar corriente hasta de 10 amperes. Ya vamos a volver con el tema del HF, don Brito. No le estoy esquivando a la pregunta. Eh, Prado, profesor. Prado hizo la pregunta. Prado, perdón. Lo que pasa es que los confundo porque en realidad son los únicos que participan. Va a decir, no, no los únicos, pero los que más participan, digamos. Eh, bueno, 2N3055, ya lo tienen que buscar. Yo lo hago para mostrarle nomás que no todos los transistores son iguales. Y aquí no hemos hablado nada de frecuencia, ¿no? La frecuencia es otro gran problema. Y todas esas cosas están vinculadas con la disposición. Ahí hay una fotito del 2N3055. Este encapsulado se llama TO3. Este ya maneja cosas grosas. Ahí está el encapsulado BTO3. Mira la corriente que puede manejar. 15 amperes. Soporta tensiones de 60 voltios. Ya van a ver que el HFE o el beta, ahí están las dimensiones físicas, es bastante menor.
Bueno, no está completo, ya véanlo es ustedes. Ahí lo pueden descargar si quieren y lo leen. Bueno, ese es el punto uno del práctico. El punto 2 tienen que hacer la simulación de un transistor bipolar trabajando en cortes de saturación y zona activa, que es lo que hemos hecho. Ahí tienen que explicar los fenómenos observados, calcular las corrientes y tensiones, que en realidad para los cálculos, en realidad tienen que hacer la observación de estos instrumentos y ahí lo van a sacar. Después hay un indicador de luz y sombra que ya está formado por dos transistores. Ustedes lo tienen que armar en LiveWire a este circuito. Para el cálculo de las corrientes y las tensiones, aquí ustedes tienen que considerar, cuando este transistor está cortado, tienen que considerar que este es un circuito abierto. Desde aquí hasta aquí está desconectado. Y cuando está saturado, de aquí hasta aquí es un cortocircuito. Yo lo tengo armado ese. Luz y sombra, ¿no? Así se llama. LDR. Acá está. Si ustedes largan la simulación, acá hay un LDR. Un LDR es un resistor dependiente de la luz. Ahí, por ejemplo, el LDR está detectando luz y aquí sombra. Con el valor que tienen las resistencias, hacen que cuando detecta luz o cuando detecta sombra, uno de los dos sature y el otro corte. Por supuesto que hay zonas en las cuales está detectando las dos cosas, digamos. ¿Ve? Es porque está pasando por la zona activa el transistor, los dos transistores. Entonces los dos conducen. Es un sensor óptico, por eso. Sí, algunos le llaman célula fotoeléctrica. Bueno, este es el circuito que ustedes tendrían que armar y a simularlo, hacer los cálculos y qué sé yo. Repito, son unos cálculos muy sencillos. Los semáforos funcionan con algo parecido así también. No, no, Digo, cambia de rojo a verde, amarillo. no. Los que en realidad ya es una tecnología vieja, pero antes los puestos de encendido de alumbrado público se hacían con, con LDR. O sea que el LDR cuando había una luz diurna hace que se apague. Hay un contactor que pega o despega según si es de noche o de día, en función de si ese LDR recibe luz, la luz de día o de noche obviamente no hay luz, entonces el contactor pega de noche y de día se apaga. Ya no se usa más eso, o se usa muy poco, porque bueno, tienen muchos problemas. Ahora se están usando más que nada relojes. Entonces se programa la hora que vos querés que se prendan, la hora que querés que se apaguen. Porque esos tipos de circuitería con relojes se pueden conectar en una red. Entonces vos podés tener una sala de comando a donde vía radiofrecuencia se comunica con esos puestos de encendido, se llaman, que manejan la iluminación de un sector de la ciudad. O de, según el alcance que puede tener el circuito eléctrico del alumbrado público, es el sector que está controlando. Puesto de encendido se llama eso. Cuando falla el puesto de encendido, toda la zona queda oscura.
o toda la zona queda permanentemente iluminada. Pero bueno, ese es el ejercicio 3. El ejercicio 4 es un detector de humedad. Este está bueno, el temporizador, porque aquí ya se hace relé la conmutación a un circuito de potencia, que puede ser una lámpara, también puede ser un motor, qué sé yo, algo que consuma mucho más. Yo aquí en particular tengo un timbre, no tengo nada. Acá está el timbre. Esto es simplemente un circuito muy sencillo, es el anterior, nada más que en el circuito del colector, en paralelo con la resistencia y el LED, está la bobina de un relé. Entonces, cuando vos pulsas el pulsador, se prende el LED, pero también se prende esta lámpara que está alimentada con 220. Y eso puede ser un motor, una bomba, qué sé yo, un contactor que maneje un motor trifásico, qué sé yo. Y este es un botón, un pulsador que maneja corrientes muy chiquitas. ¿Se lo puede calibrar el relé, profe? Eh, ¿Por qué necesitaría calibración? No entiendo eso. No sé para qué querés calibrar un relé Eh, de 12. Y claro, cuando satura el transistor, aquí estamos viendo, mira, ahí está cortado, tiene 12 voltios, que es la tensión de la fuente. Cuando está saturado, tendría que tener una tensión cercana al 0,2. Pero bueno, eh, ustedes tienen que ver que acá, este es un software de simulación. No sé cómo está, cómo hace los cálculos. Esto no es algo físico, es algo que sale de los cálculos que hace el software, que yo no lo hice, o sea, no sé qué cálculos hace. Yo pongo aquí estos instrumentos para que se vea nomás. Inclusive, probablemente, si yo le cambio la tensión esta, subamos a 6 voltios, como decía hace rato Prado, probablemente siga andando. Digo probablemente porque no sé. Bueno, mira, aquí 6 voltios no tiene fuerza para energizar la de la bobina del... potencia. Si pongo 24, Consultaba el relé, profe, por si dándole un valor de corriente actúa para modificar mira, con 24 voltios, discúlpame, con 24 voltios funciona. Y con 12 también. Sí, ¿qué me decías? Preguntaba, profe, si se lo podía calibrar al relé con un determinado valor de corriente o sea, para que produzca esa modificación del cierre del circuito. Mira, el relé es una carga, la bobina del relé es una carga que pide la corriente que necesita. Y la fuente de alimentación le entrega lo que puede entregarle. En este caso, bueno, esto no es algo real, esto es simulación. En un circuito real, si vos tenés un relé de 12 voltios, lo correcto es que lo alimentes con 12 voltios. Y si esta fuente tiene la corriente, puede proveer la corriente que el relé le solicita para energizarse, y lo va a hacer. Y si no, no. No sé cómo podés hacer para calibrar un relé. Eso, Eh, claro. es una caja cerrada, digamos, una caja.
Claro. Así que Profe, bueno, sí, el relé térmico funciona en conjunto con el conector. Eso de acuerdo a la carga que tenga, por ejemplo, si tiene conectado un motor que consume, póngale usted 12 amperes, se regula el térmico y de acuerdo a eso, el relé térmico, disculpe, y de acuerdo a eso, pega la bobina. No, ah, pero es una protección térmica, no, ahora, no es. Claro. Metálico, claro, no. ahora entiendo la pregunta. Claro, él está confundiendo. El relé este es un relé electromecánico que lo único que hace es, cuando vos lo energizás, tiene un contacto normal cerrado, uno normal abierto y un común. Cuando vos lo energizás, conecta el común con el normal abierto. Y luego lo dejas de energizar y conecta el común con el normal cerrado. Esto no tiene nada que ver con el relé térmico para protecciones eléctricas. Eso es otra cosa. Calculo que sí, se debe poder regular a qué temperatura querés que dispare ese relé. Pero eso depende de la temperatura. Esto no es para eso, digamos, no es una protección eléctrica. Ah, ok, profe. Bueno, chicos, terminamos la clase, terminamos el enunciado. Ya nos vamos a reunir con el ingeniero Páez bueno, capaz que le hacemos alguna modificación al trabajo práctico, pero en todos los ejercicios del trabajo práctico, ustedes lo van a ver al, al transistor trabajando en corte y saturación. Ese es el objetivo. En particular, este circuito que tiene una pequeña modificación, lo único que hace es este, conectar una carga un determinado tiempo y después solito corta. Bueno, pues ya lo vamos a estar viendo la clase que viene, si Dios quiere. Bueno, terminamos entonces la reunión por ahora. Los que están cursando control, nos vemos en 10 minutos. Me voy a tomar un cafecito, algo. Chao, buen fin de Sí, semana para profe. todos. Hasta luego, profe.